Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Dice Peter Tompkins y Christopher Bird que salvo Afrodita no hay en este planeta nada más bonito que una flor, ni más esencial que una planta. La verdadera matriz de la vida humana es la capa de verde césped que cubre a la madre tierra. Por ello, hoy en Días de Radio deseamos invitarlos a escuchar un bello relato acerca de las plantas medicinales en la voz de Sorelia Acevedo. Y para continuar avivando con la música esa matriz de la existencia, hoy nos deleitaremos con El alma en la mano, canción de Marina Quintero. Y en la voz de Alberto Salcedo Ramos, continuamos adentrándonos en el mundo del lenguaje y las posibilidades que nos da la crónica de retratar lo que acontece, tal como él lo hace en Perder para hacer noticia, crónica que escucharemos en la voz de Hildamar Rodríguez. Y que no falten las quimicápsulas, conocimiento en pequeñas dosis. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Voltaire. Los saludo a todos. Mi nombre es Sorelia Acevedo Salazar. Soy maestra de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, madre de un hijo, amante de la naturaleza. Quizá porque crecí en el campo y siempre he disfrutado de el habitar las zonas rurales y sobre todo tener una relación de respeto con las plantas y demás especies. Estoy feliz de compartir este espacio radial con ustedes. Hoy voy a hablarles sobre las plantas medicinales, que es un tema que me apasiona, el cual considero que es muy conocido por todos, ya que en algún momento de nuestra vida hemos recibido una bebida para sanar algún dolor, preparada por nuestros abuelos, padres u otro familiar. Desde el inicio de la humanidad, se conoce el uso de las plantas medicinales para aliviar enfermedades propias y de otros animales, reconociendo en ellas una cualidad química para sanar una específica dolencia. Quienes sabían diferenciar las plantas medicinales eran considerados sabios. A este tipo de curaciones con plantas medicinales se le ha denominado medicina tradicional y se ha visto en todas las culturas desde la antigüedad. Conforme avanzaba la ciencia, se logró extraer los principios activos de las plantas y muchos de estos son empleados para la elaboración de medicamentos alopáticos. A partir de este descubrimiento, se empezó a obtener en el laboratorio esos principios activos sintéticamente. Pasado el tiempo, se fue dejando de lado el uso de la medicina tradicional. Pese a esto, en nuestro contexto local podemos observar que aún en algunas familias seguimos empleando las plantas para calmar algún dolor de forma natural. También social y culturalmente se ha vuelto en los últimos años a poner la mirada sobre estos conocimientos prácticos de la medicina tradicional, para volverse de nuevo un recurso en la curación de los dolores, ya que en nuestras huertas en casa podemos tener sembradas las plantas o encontrarlas en espacios abiertos de nuestro barrio o vereda. Una planta medicinal es aquella que contiene unas sustancias químicas que tienen efectos positivos al entrar en contacto con nuestro cuerpo. Hoy vamos a abordar las propiedades medicinales de algunas de estas. Primero, debemos reconocer que hay diversas formas en que se consumen estas plantas. Puede ser en ungüentos y alcoholes aplicados de forma externa. El consumo más común es en infusión. En este tipo de preparación ponemos las hojas o flores o alguna parte de la planta, la que vayamos a usar, en un vaso
Luego le adicionamos agua caliente y esperamos un rato para consumir. Ahora iré nombrando algunas plantas, definiendo las propiedades medicinales por las que son reconocidas en nuestro entorno. Empecemos. La penca sábila. Sus propiedades son que fortalece las defensas del organismo, alivia problemas respiratorios y también se emplea para el cuidado de la piel y el cabello. La segunda planta es el paico. Esta tiene como propiedad medicinal aliviar los cólicos estomacales. Es un purgante natural y cura la inflamación de las vías urinarias. El apio. Es empleado para aliviar la gastritis y el organismo. Previene enfermedades del sistema nervioso. Es bueno para los cólicos menstruales. La albahaca. Esta es una planta que usamos para condimentar diversos alimentos. Se usa en infusiones para aliviar el dolor estomacal y es un relajante del sistema nervioso. La hierbabuena es antioxidante, digestivo, relajante nervioso y ayuda contra la diabetes. La manzanilla se ha empleado para calmar cólicos, dolores de cabeza y para tratar enfermedades del hígado. Ahora les voy a mencionar una planta que usamos muchas personas, el café. Este tiene la capacidad de ser un estimulante del sistema nervioso, controlar la diarrea y detener el sangrado de algunas heridas. La caléndula. Esta planta es considerada como un gran cicatrizante que se emplea para tratar la gastritis y afecciones de la piel. Una forma de hacer una crema para las cicatrices externas es poner a calentar en el fogón vaselina. Al derretirse al fuego, se le pone pétalos de caléndula y se espera hasta que se vea un cambio de color. Luego se sacan los pétalos y se envasa. Para su uso se debe esperar a que enfríe y vuelva a tomar su estado sólido. Esos son unos de los usos que se le ha dado a las plantas medicinales en nuestra cultura. Son cosas que se han implementado en las diversas situaciones de salud que tenemos las personas comúnmente, más usadas en las zonas rurales o en familias donde se tiene una huerta casera. Igualmente, muchas personas en las ciudades, quienes han sabido de sus propiedades medicinales, las compran en tiendas naturistas o plazas de mercado. También es importante comentarles que algunas plantas tienen propiedades por sus sustancias químicas que son nocivas para nuestro organismo y por lo tanto debemos de evitar consumirlas o tener contacto en nuestra piel con estas. Ahora los invito para que cada uno en el lugar donde están reconozcan esas plantas que hay en su entorno local, identifiquen cuáles son las propiedades de ellas y las usen en casos de que tengan alguna dolencia con la que puedan tratar con plantas medicinales. Ya vimos unas de estas, también pueden investigar o conversar con los abuelos, con los padres sobre estas magníficas propiedades químicas que presentan muchas de las plantas de nuestra región. Esta es una invitación abierta para todos, para que estudiemos y conozcamos los recursos naturales que tenemos a la mano. Además, el poder volver sobre estos conocimientos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del ser campesino, es algo muy importante para todos. Además, estaremos reconociendo nuestro patrimonio natural, estaremos haciendo uso de esos elementos que nos da la madre naturaleza para aprovecharlos en bien de nosotros y nuestra salud. Algunos datos curiosos en torno a las plantas medicinales. Hay animales que tienen la capacidad de identificar las propiedades medicinales de las plantas y las consumen. Algunos perros usan el paico por instinto como desparasitante. Otro dato curioso, la cafeína se desarrolló en la naturaleza como un insecticida natural. Puede paralizar y matar insectos que la consuman en las plantas que tienen esta sustancia química. Nuestro tercer dato curioso es que 7.000 especies de plantas se utilizan para la medicina. También podemos ver cómo la naturaleza ha permitido que algunas plantas desarrollen esas sustancias químicas para contrarrestar efectos nocivos en ellas, como lo son algunos insectos que se las consumen. Entonces, esto nos da pie también a hablar de algo más que la agricultura orgánica, hablar sobre la manera en que podemos integrar diversos cultivos y diversas plantas en nuestras huertas para evitar algunos insectos. Gracias por escucharme, gracias por estar atentos a este espacio.
también por asumir el reto de conocer las plantas que hay en su región, las plantas que pueden usar en sus hogares como un botiquín natural. Esta es tu canción, Marciano Martínez. Marciano Martínez es un compositor de canciones vallenatas, oriundo de La Junta, un corregimiento de San Juan del Cesar, La Guajira. En sus años mozos fue un labrador, cultivó la tierra y mientras la abonaba, su espíritu enamoradizo transitaba los territorios del amor. Un día cualquiera, la fantasía juvenil de Marciano se volvió canción, y en las voces de sus más cercanos, los cantantes, comenzó a llenar los espacios de la ilusión, de la tristeza, de la añoranza, del amor. Marciano se enamoró una y otra vez y le cantó a sus mujeres con la fuerza de su pasión. Y resultó que en 1988, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, el concurso de la canción inédita se engalanó con una canción titulada Con el alma en la mano, y el poeta de la Junta fue coronado como el mejor compositor y Con el alma en la mano, la más bella canción. Hoy día Marciano se ubica en lo más alto del escalafón de los compositores de canciones. Marciano crea una historia significada en el temor de perder al ser amado, que siente le ha sido arrebatado. La obra tiene el sentido de una petición formulada a nombre de los más valorados elementos de la tradición regional, que son históricos, religiosos, musicales, a la manera de los más conspicuos poetas de la cultura occidental. Este hombre, en lugar de abandonarse a la desesperanza, hace una obra. Los invitamos a escuchar Con el alma en la mano. Esta es tu canción, Marciano Martínez. Valledupar, próspera ciudad, desde mi tierra la quiero tanto, te traigo un abrazo de paz y de amor, símbolo de confraternidad entre los guajiros y vallenatos que vibran al canto del mismo folclor, donde se olvida la pena, el dolor, con el trinar de un sonoro acordeón, donde se olvida la pena, el dolor, con el trinar de un sonoro acordeón. Las mismas notas que un día Pedro Castro bailó entre los brazos de un sentido amor, las mismas notas que el viejo Emiliano Morales cantaron llenos de emoción. Hoy vengo yo con el alma en la mano, así llorando con esta canción, en nombre de algo tan puro y sagrado, para pedir que me hagas un favor. Porque en tu seno tienes escondida la fuente divina de mi inspiración, la hembra más noble que hay en mi Guajira, para mí prohibida por ser lo que soy. Compositor de esta música linda, hoy cuán feliz haría mi corazón. Protesta entonces pa' que su familia comprenda que ha cometido un error, que si la pierdo se apaga mi vida, se acaba mi vida y se enluta el folclor. ¡Ay! Para mi compadre Miguel Solano, su familia y todos mis amigos.
ciudad. Traigo esta queja de amor con mi canto, porque ya no aguanto la pena, el dolor. Busco en ti la ayuda pa' mi mal, porque me siento ser tan vallenato como es el Exiomo, tu santo patrón. Hazte la cuenta que un arueco soy, que de rodillas pide compasión. Hazte la cuenta que un arueco soy, que de rodillas pide compasión. Porque yo siento correr por mis penas la sangre del indio como un manantial, ya que es mi madre una vieja tanquera, mi padre un guajiro como el río Cesar. Por eso canto y conservo el estilo de nuestra música tradicional. Y en nombre de algo sagrado te pido este favor, viejo Valledupar. Mira mi rostro cómo se refleja enmarcada la pena por el gran dolor que me produce el temor de perderla. Por estar sin verla nubla mi razón, que si la pierdo es como si a la tierra Dios le negara los rayos del sol. Protesta entonces para que con ella pueda formar mi refugio de amor, que si la pierdo se apaga mi lira, se acaba mi vida y se enluta el folclor. Quimicápsulas, un tratamiento oral contra la pseudociencia. ¿Qué son los números primos y cuántos hay? Son números naturales que solo son divisibles, es decir, solo dan un resto nulo por dos números naturales, ellos mismos y la unidad. Por ejemplo, el 5, el 7 o el 13. El matemático Euclides de Alejandría demostró en el siglo IV a.C. que hay infinitos números primos. Quimicápsulas, Un producto de Laboratorios Químico Media. Siga atentamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte un libro. Al mundo de hoy no le falta una noticia. Todo lo que sucede inmediatamente se conoce, porque hay no solo periodistas, no solo reporteros dispuestos a dar la información, sino incluso ciudadanos. Cuando pasa algo, pongamos ejemplos, una granizada en un barrio, en una inundación que hay, digamos que hay una granizada que crea emergencias en un barrio, o de pronto un hecho delictivo violento, o de pronto una protesta que tiene consecuencias terribles de orden público. Cualquier cosa que suceda hoy en día se conoce al instante, porque no falta el que la fotografía, el que la graba con un teléfono celular y la monta inmediatamente en las redes sociales y en las páginas web. Nosotros podemos ver hoy en día lo que sucede en cualquier lugar del mundo y además podemos verlo en tiempo real. O sea, hay mucha gente encargada de dar información. Lo que en cambio falta es gente que ordene la información, gente que separe la paja del trigo, gente que nos ayude a ver qué de todo lo que se transmite es cierto y qué es falso. Viendo la información atropellada que circula por internet, es muy difícil hacerse una conciencia sobre lo que sucede. Pongamos un ejemplo, ahora tenemos la emergencia del coronavirus. Es muy difícil
orientarse sobre este tema porque llega mucha información, alguna confiable, otra menos, otra no lo es en absoluto. Cuando la información se transmite de manera no calificada, puede generar pánico y termina siendo dañina para la sociedad. En este punto yo defiendo el aporte de la crónica, porque la crónica cuenta una historia que ayuda a entender un universo más amplio que está detrás. Cuando yo conté la historia de un niño que para estudiar necesita caminar 5 horas diariamente, 5 horas para ir y para volver del colegio, para ir al colegio y para volver a su casa. Yo conté la historia de un niño, pero es la historia de muchos niños que pasan por la misma situación en Colombia. Cuando el lector se enfrentó a ese texto, sintió que le estaban contando algo que sucede en el presente, algo que sucede hoy. Dentro de 30 años, cuando algún lector se enfrente a esa crónica, ya no la va a leer como información del momento, sino como memoria sobre lo que es nuestro país. La crónica tiene esa posibilidad, esa opción de que se lea como suceso del hoy y que luego se lea mañana como suceso del ayer. Un periódico lleno de noticias se vuelve viejo al día siguiente, cuando las noticias ya no están vigentes. Un medio que tiene crónicas es un medio que perdura más en el tiempo, porque luego ya no leemos la crónica para que nos dé datos actuales, sino por el estilo del autor. La leemos porque queremos leer un relato bien contado. Ese es otro valor que tiene la crónica. Del libro Botellas de náufrago de Alberto Salcedo Ramos hemos seleccionado para ustedes la crónica Perder para hacer noticia. Antes de viajar a Bogotá en 1968, el Papa Paulo VI anunció que oficiaría una misa campal en un lugar pobre de la ciudad. El sitio escogido entonces fue el barrio Venecia. Por aquellos días se informó además que el Papa visitaría a 2 familias del barrio. Los escogidos fueron los Pinzón y los Liévano, que entonces sobrevivían como podían en sendas casas que aún se encontraban en obra negra. En una de las 2 casas esperaron al Papa con un café negro que sus escoltas le impidieron beber. En la otra le improvisaron un pequeño altar. Durante muchos años, los Pinzón y los Liévano, desconocidos antes de recibir la ilustre visita, fueron asiduos protagonistas de nuestra prensa. Repetían sus testimonios sobre aquel episodio, exhibían el pocillo donde fue servido el café que el Papa no se tomó, mostraban el altar. Los reporteros informaban que las casas de estas 2 humildes familias eran asaltadas frecuentemente por peregrinos que escarbaban la arena de las terrazas y la echaban en costales con el argumento de que esa tierra santa era de Dios y por tanto de toda la humanidad. Los Pinzón y los Liévano solo existieron para nosotros en cuanto fueron seres que alguna vez se relacionaron con el Papa. Después los olvidamos sin saber nada más acerca de la derrota que el país les había escriturado como destino. Argenil Plazas García, un campesino tolimense, llegó a Bogotá a finales de los años 50. Venía huyendo de su pueblo natal, donde había sido víctima de 5 atentados. En Bogotá durmió bajo los puentes y aguantó hambre. En 1961 tuvo una fama efímera, gracias a que por suerte fue seleccionado como el propietario de la primera casa de la urbanización Kennedy. Las llaves del inmueble le fueron entregadas por los presidentes de Estados Unidos, John F. Kennedy, a quien Plazas le decía señor presidente, y de Colombia, Alberto Lleras Camargo, a quien Plazas le decía doctor. En 1963 fue invitado a la Casa Blanca. La prensa colombiana le dio un tratamiento de héroe, lo acompañó en el viaje, lo consultó sobre lo divino y lo humano, y el pobre hombre ni siquiera sabía leer. El azar le cambió la vida tanto a Plazas como a sus 16 hijos.
También durante muchos años su rostro apareció con frecuencia en la prensa hasta que se lo tragó el olvido. En 2001, cuando el presidente estadounidense Bill Clinton vino por primera vez a Colombia, tenía entre sus propósitos inaugurar una vivienda fiscal en el barrio Chiquinquirá de Cartagena. Al lado de donde estaría el imponente Palacio de Justicia se encontraba una casucha miserable, habitada por Antonia Sarmiento, ama de casa de 85 años. A nuestro gobierno jamás le había interesado la suerte de la señora Sarmiento, pero esa vez consideró vergonzoso que el presidente Clinton fuera a ver tamaño cuchitril. Así que en un tiempo récord de 3 días demolió la casucha y le construyó a la anciana, con materiales prefabricados, una casa digna. Antonia Sarmiento asistió al evento oficial, pese a que nadie la invitó. Comió torta y bailó cumbia, y en las entrevistas de prensa que concedió no le dio las gracias al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, sino a Bill Clinton. También ella existió para nosotros gracias a que el azar la cruzó en el camino de un poderoso, pero eso quedó atrás muy pronto. Entonces sobrevino el consabido desenlace, el destierro de las páginas donde fue protagonista fugaz, la pobreza de siempre, el olvido. 3 historias distintas y un solo país verdadero, un país habitado por perdedores que a ratos viven su drama como si fuera una comedia. Un país de élites insensibles que jamás piensan en socorrer a los seres necesitados, sino en impresionar a los visitantes poderosos. 3 historias mínimas que recordamos, tristemente, lo que somos. Recuerda que puedes escucharnos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. También puedes escucharnos en internet a través del portal de la universidad. Y si quieres comunicarte con nosotros para enviar tus experiencias con la radio, escríbenos a comunicacioneseducacion@uda.edu.co o síguenos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.